El Infonavit es la institución del Estado encargada de garantizar que los trabajadores cuenten con las facilidades para adquirir una vivienda. Sin embargo, durante las administraciones del PAN y el PRI, este organismo se convirtió en un barril sin fondo para la corrupción. Durante las administraciones de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, el Infonavit, de la mano de desarrolladores inmobiliarios, entregó millones de créditos a derechohabientes sin importar la calidad de las viviendas. En beneficio de los empresarios, pero en detrimento de los derechohabientes, se construyeron unidades en sitios alejados de los centros de trabajo y carentes de servicios básicos como energía eléctrica, drenaje o agua potable. La administración anterior del expresidente Fox fue la mejor hasta su momento en materia de vivienda y aún con ello se daban en la administración anterior 640,000 financiamientos por año en promedio. Este año, con los 6 millones que llevamos, esto significa que en estos poco más de 5 años hemos dado 1,200,000 financiamientos por año, es decir, el doble de lo que se daba en la administración anterior. Y una cifra sin precedente para cualquier país en desarrollo en materia de financiamiento de vivienda. Le pagamos a la gente como entre 40,000 y 60,000 pesos para que pague el anticipo de la casa. Y luego ya nomás nos va pagando mensualidades con el crédito que le da el Infonavit, el Fobiste, el ISFAM o la banca. Y esas mensualidades le permiten a la gente más pobre, la que gana menos de 4 salarios mínimos, comprar su casa y tener su casa propia. No solamente era el tema de que otorgaban créditos mal diseñados, injustos, sino que además hacían desarrollo de vivienda social muy retirada de los centros de trabajo, de los centros urbanos, sin servicios, sin luz, sin agua, sin transporte, sin tener clínicas para la salud, hospitales, escuelas. La gente tenía que desplazarse a veces 2, 3 horas para llegar a su trabajo y de regreso para regresar a su casa. Y fueron cientos de miles, millones de viviendas que se construyeron en estos términos, caras y mal hechas, muy retiradas. El problema además fue que a pesar de que los derechohabientes pagaban los créditos, estos seguían incrementando, por lo que se llegó al punto en el que se volvieron insostenibles. De acuerdo con datos oficiales, la cartera actual del Infonavit consta de 6.2 millones de créditos, de los cuales 4 millones son impagables. A partir del 87, con los gobiernos neoliberales, que todos están cortados por la misma tijera, resulta que no se conformaron con cobrar intereses y amortización de capital. Un derechohabiente pagaba los intereses de lo que le habían prestado, hacía una amortización a su capital, vamos a pensar de 20,000 pesos, pero si la inflación o el incremento del salario mínimo había sido del 5% y eso representaba 40,000 pesos, esos 40,000 se comían a los 20,000 que habían amortizado, que se había amortizado el primer año, y se sumaban al saldo inicial. Entonces, si alguien tenía un crédito originalmente de 500,000, pues ahora ya en el segundo año eran 520. Y así se repetía a lo largo de todos los años y se fueron generando cantidades cada vez más grandes y impagables. Sin embargo, hay 7.3 millones de derechohabientes del Infonavit que, a causa de los sobrecostos provocados por los desarrolladores inmobiliarios, no encuentran una vivienda con un precio que se ajuste a sus capacidades económicas. Desde hace más de 10 años que se viene disminuyendo la construcción de vivienda de interés social. A agosto de este año se habían construido, de acuerdo con el registro único de vivienda, el RUV, 12,000 viviendas en el país, cuando tenemos lo que tú decías hace un rato, 7.3 millones de derechohabientes que tienen la posibilidad de sacar un crédito en el Infonavit, pero que no lo sacan porque no hay que comprar en el mercado, no hay vivienda.
Con la administración de Enrique Peña Nieto, las cosas no cambiaron. Por el contrario, la corrupción se agravó, llegando hasta las entrañas del propio instituto. En el año 2014, el Infonavit contrató a una empresa para diseñar y operar una plataforma para administrar soluciones de vivienda de acreditados que cambian del lugar en donde residían. Fue un contrato de 100 millones de pesos y la empresa tenía 2 años para establecer la plataforma. Sin embargo, Telra nunca realizó el servicio, pero contrario a lo que se pudiera pensar, la empresa fue indemnizada. El contrato eran 100 millones de pesos. La empresa no cumplió, no entregó lo que tenía que entregar y era acreedora a una multa, a un castigo, a una penalización. ¿Qué hicieron en ese gobierno, en esa administración? No solo no la penalizaron, sino que le pagaron una indemnización de 5,000 millones de pesos. Por eso digo que me cuesta trabajo pensar que ustedes me están creyendo, porque el contrato era de 100 millones, merecían una penalización y no solo no los penalizaron, sino que les dieron una indemnización de 5,000 millones de pesos. Entonces imagínate de qué tamaño de nivel de corrupción y de falta de vigilancia, de falta de auditoría había en el Infonavit. De acuerdo con las autoridades, se han logrado recuperar 2,000 millones de pesos de esta operación, pero el resto sigue sin ser devuelto por los empresarios. Se recuperaron 2,000 millones porque ya cuando vieron que ya se les había pasado la mano, unos socios decidieron entregar 2,000 millones, pero todavía queda por resarcir 3,000 millones de pesos y vamos por ellos. Otro caso de corrupción ocurrió entre 2017 y 2018, los últimos años del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, con el programa del Infonavit llamado Línea 3, que consistía en financiar a constructores de vivienda para los derechohabientes. Se identificaron 22 proyectos autorizados entre 2017 y 2018, que no han sido concluidos y que presentan adeudos vencidos con el Infonavit por 575 millones de pesos. Además, existen 18 desarrolladores más con adeudos por 768 millones de pesos, esto como resultado de deficiencias en el seguimiento a pagos y aplicación de penalizaciones. Esto es solo una muestra de cómo los malos manejos dentro del instituto durante el periodo neoliberal lo convirtieron en una caja no tan chica para el saqueo y la corrupción. Comprar una casa es el sueño de millones de trabajadores que con esmero ahorran su dinero y esperan la oportunidad de obtener un crédito para poder formar un hogar junto a su familia. Pues al principio pues sí fue bonito, ¿no? Porque se veía muy bonito el fraccionamiento. La persona blanca que era de Homex, ella fue la que nos presentó el fraccionamiento muy bonito. Aquí no falta agua, todo está muy bien, el transporte. Va a haber un centro comercial, o sea, nos lo presentó muy bien. Pues que todo iba a estar de maravilla, no nos iba a fallar el agua, que todo iba a estar bien, el drenaje, o sea, todos los servicios. El vendedor de Homex nos mencionó que, bueno, nos dijo que el fraccionamiento era una lindura. Se pueden decir engaños porque para ello los servicios principales que son agua, luz, nos fallan muy seguido. Sin embargo, pronto ese sueño se convirtió en una verdadera pesadilla. La mala calidad de los materiales salió a la luz cuando se fueron destapando las severas deficiencias de construcción de las viviendas. Parecía perfecto ya, pero cuando empezó a llover y cuando empezó a darnos cuenta de todas las deficiencias, las goteras más que nada, algunos tuvieron que hacer cambios de piso, pero te digo, al final el seguro no se hace cargo, los descuentan, pero nadie se hace responsable.
a la hora de vivir aquí, pues ya fue otra situación totalmente distinta. Cuando llegamos, pues no había agua, tuvimos que comprar bombas, tinacos, y aún así no hay agua. Aún así carecemos mucho del agua. Después ya vimos lo de la luz, vimos que la casa pues en sí no, pues no tiene todo la casa. O sea, aquí nos caen unas tormentas y parecemos que estamos afuera. Las casas están muy mal hechas, en muy mal estado. Y entonces pues ni a quién reclamarle, porque pues ya no está Homex, ya no existe. También hemos perdido nuestros electrodomésticos, se han arruinado, precisamente porque la luz se va, viene, hay descargas muy fuertes. No se diga ahorita en diciembre, con las luces y todo eso, no hay luz, no hay internet, o sea, no tenemos muchas cosas. La falta del suministro de agua y los drenajes colapsados son otro de los grandes males de estos desarrollos. Hay que pagar aquí, hay que pagar agua, aquí hay que pagar ahora sí cosas que se ocupan. Aquí si no hay agua hay que contratar las pipas y venirlas a llevar entre 200 pesos y 250 para un rotoplas de 1100 litros. Entonces tan cara que es. Y también para que vengan para acá para entrar porque hay problemas. Hemos tenido que comprar, un tinaco de 1100 litros, no nos abastece toda la semana obviamente, nos alcanza para 2 días, 3 exageradamente. Entonces, de 7 días tenemos que comprar 2 pipas a la semana. Entonces, ¿cuánto están pagando? 200 pesos es lo que cobran los piperos. ¿200 pesos? Por pipa, nada más para llenar mi tinaco. Para llenar el tinaco. Así Entonces es. está pagando alrededor de 400 pesos. Así es. Desafortunadamente la constructora dejó todo mal está aquí en Parque. Estamos fastidiados de esta situación porque los que estamos viviendo esta situación somos nosotros, ¿sí? Desafortunadamente todo descarga de lo que es la avenida principal, Paseo Teodoro González, todo descarga hasta acá. Acá se nos viene a meter todo lo que, todo el agua. Entonces, volvemos a lo mismo. Aquí desafortunadamente llevamos tiempo con esa situación. Estamos batallando nosotros cada vez que llueve y cada vez que vemos que ya se nubla, estamos con el Jesús en la boca pensando, se nos va a inundar, se nos va a meter a nuestras casas, vamos a, igual vamos a volver a tener que ver cómo hacerle para que no se mojen nuestros muebles, pero hay a veces que sí no se puede, porque luego las lluvias son muy intensas. Entonces ese es el detalle y el problema que tenemos aquí. Homex, empresa constituida en Culiacán en 1989, fue una de las empresas beneficiadas con el boom inmobiliario promovido desde los gobiernos federales del PAN y del PRI. La empresa logró tener presencia en más de 20 entidades del país, con ganancias millonarias a través de desarrollos inmobiliarios de baja calidad, con subsidios del gobierno a través del Infonavit. Incluso la empresa, que se extendió hasta Brasil, logró cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores y en la New York Stock Exchange, de las que fue suspendida en 2014 por incumplir con la presentación de reportes financieros. Fue en ese mismo año cuando se declaró en quiebra. La empresa dejó en el abandono a miles de trabajadores que vieron cómo su sueño se derrumbaba a pedazos junto a sus hogares. Hace 3 años me dieron la carta de garantía y demás, fallas que vi en la casa, quise reportarlas a los 2 meses, ya la constructora ya se deslindó, ya no estaba en función y ya no estaba atendiendo los requerimientos de nosotros los colonos, bueno, por lo menos de mí. Brillan por su ausencia, han estado ausentes desde entonces, yo no he tenido contacto desde la fecha, había un módulo de entrada, le repito, como a los 2 meses que adquirí la vivienda, ya no estaba el módulo, ya está abandonado completamente. La constructora dejó muchas anomalías aquí. Nada, ya, se fueron. Ya no se saben, yo tengo por entendido que ya hasta de nombre se cambiaron y pues todo dejaron a la desidia, todo quedó mal y desafortunadamente pues seguimos en las mismas. Y ya está olvidado por la empresa. Estamos 100% olvidados ya. Curiosamente, el propietario de esta empresa era David Leopoldo Sánchez, quien también se hacía llamar David Tembleque Callazo, quien fue subdirector de Planeación y Finanzas del Infonavit y que en 2008
fue señalado por la venta ilegal entre 2002 y 2006 de 55,000 créditos vencidos del instituto. Sin embargo, no fue la única empresa que operó de esta forma, ya que de acuerdo con las autoridades, otros grupos como Geo, fundada en 1973 en la Ciudad de México, fue una de las más beneficiadas con las políticas neoliberales, ya que hasta finales de 2015, el 79.9% de las viviendas que este desarrollador vendió fue a través de créditos del Infonavit. La corrupción y el modelo expansivo fueron causantes de una crisis inmobiliaria que dejó en el abandono más de 500,000 de viviendas. El llamado boom inmobiliario que presumieron los gobiernos panistas y priistas fue un modelo sin controles de calidad, en el que se construyeron millones de viviendas de bajo costo, alejadas de los centros de trabajo. Las largas distancias y los elevados costos de transporte, que además es inseguro, le cobran factura a los habitantes de estas ciudades dormitorio. Si bien nos va, 2 horas y media. Y no se diga si trabajamos en domingo, no hombre. No, aquí domingo no existe el transporte es muy deficiente. El único transporte que nos saca son unas micritos chiquitas, que son las únicas que hemos visto en 4 años. Y esas micros chiquitas, muy deficiente los días domingos. Hay mucha gente que sale los días domingos a trabajar, pero a veces en la esquina, entre varios, lo que hacemos es contratar un Uber, porque no sale temprano aquí el transporte. Aquí el transporte es a las 7 de la mañana. Fíjate que es más tardado el tiempo de traslado en el vehículo que en el transporte público, ¿eh? Sí. Ahorita con los últimos sucesos de la autopista, hasta 4 horas nos hemos hecho, ¿eh? Los clientes se terminan cansando de estas situaciones y esto deriva en problemáticas como falta de pagos y abandono de los domicilios. Sabemos de muchísimas viviendas, se hablan de 600,000, 650,000 viviendas, que la gente, el derechohabiente ya no se quedó con ellas porque estaban muy lejos, porque no tenían servicios, por todo lo que te acabo de platicar. El derechohabiente no le conviene porque está muy lejos, pero siempre habrá alguna familia, siempre habrá alguien que necesite la vivienda y pues estas fueron ocupadas. Yo diría que estas viviendas pues hoy están ocupadas por otras familias que las requieren y que requieren regularizarse. Desafortunadamente sabemos de antemano que aquí pues hay muchas casas vacías. Desafortunadamente dejan sus casas en el abandono. Dicen, ay, pues total, no pasa nada. No, sí pasa, porque los que vivimos aquí somos los que batallamos con las personas que vienen a invadir, ¿sí? Entonces, pues sí te da un poquito de temor. Te desilusionas y dices, carajo, o sea, yo compré mi casa con tanta ilusión y me quisiera regresar a la que estaba mejor, porque pues aquí todo es carísimo y deficiente. Creo que en un principio nos prometieron tantas cosas cuando compramos y al final no cumplieron ya nada. Y como dice usted, ¿a quién le reclamamos? Digo, de mis escrituras, ¿a quién se las reclamo ya? Invadieron de aquel lado y el día que invadieron, no, hombre, se hizo un relajo porque vinieron muchas motos, mucha gente se quería meter a las casas, porque pues sí las ven que están solas. O sea, sí vivimos poca gente aquí. Entonces, pues sí hay zozobra luego de los robos. Ha habido vecinos acá que se fueron porque el primer día que llegaron les robaron todas las llantas de sus carros. El primer día que llegaron. Entonces, pues ya qué ganas les quedaron. Por consecuencia, surgieron cinturones de miseria en las zonas metropolitanas de las grandes ciudades, espacios propicios para la delincuencia. Al principio de cuando yo llegué aquí me robaron como 3 veces. Como 3 veces me asaltaron. Gracias a Dios, pues no traía mucho, porque pues cómo va a traer un chala desde la primera vez que te asaltan, ya para qué traes más. Y pues sí, es muy inseguro.
Ahora abrieron otra línea por la que se llama El Machero. No, hombre, súper insegura también han estado robando mucho. De este lado donde está la bomba, ahí roban mucho. O sea, aquí también con respecto a seguridad no existe. Ante el negro panorama de las viviendas para los trabajadores, el pasado 1 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum planteó como parte de los 100 puntos prioritarios de su gobierno la construcción de 1 millón de viviendas dignas para los mexicanos. Construiremos al menos 1 millón de viviendas durante todo el sexenio. Una parte con el Infonavit y el Foviste. Y la otra muy importante, para todos aquellos que no tienen seguridad social, va a haber un programa de vivienda popular. Las y los jóvenes podrán rentar la vivienda y después de un tiempo poder adquirir la vivienda. Además, vamos a dar 450,000 créditos a bajo costo para mejoramiento de vivienda. Esto se llevará a cabo a través de una reforma constitucional que le dará al Infonavit atribuciones para construir viviendas a precios accesibles para los trabajadores. En esta reforma, el artículo 123 debe ser vista como una oportunidad para corregir estas desigualdades estructurales y cambiar la vida de millones de mexicanos y mexicanas. Es devolverle al pueblo la dignidad. Este cambio es clave para garantizar el acceso a una vivienda digna que sea un derecho efectivo para todos y para todas, independientemente de su situación laboral o económica. Estamos planteando que el Infonavit vuelva a tener la atribución de construir, una atribución que le quitó el prócer priista Carlos Salinas de Gortari, que de esa manera garantizaba la entrada de capital privado y le quitaba el carácter social al Infonavit. De esa manera, además, con la reforma agraria, Carlos Salinas de Gortari garantizó que el control de la vivienda se mercantilizara y que fuera un objeto. Vamos a diseñar, ya lo tenemos, una empresa dentro del Infonavit, una desarrolladora de vivienda que va a poder comprar todos los materiales, cemento, varilla, pisos, baños, y lo vamos a comprar en volúmenes tan grandes que vamos a obtener descuentos importantes. Entonces, con estos descuentos importantes y sin el costo del suelo, se va a poder construir una vivienda barata para las gentes que tienen ingresos menores a 2 salarios mínimos. De saque, la presidenta nos pidió que esta empresa constructora tenga la capacidad de construir el 1 millón de viviendas, las 500,000 para el Infonavit y las 500,000 para la Conavi. Entonces, la idea es que toda esa economía de escala que se va a lograr al comprar los materiales todos en forma mayoritaria, pues ese descuento beneficie tanto las casas del Infonavit como las casas de la Conavi del gobierno. Esta reforma también permitirá que el Infonavit pueda rentar los inmuebles en su poder a precios económicos para los arrendatarios, quienes después de un tiempo podrán también hacer uso de su derecho para adquirir las propiedades. Hay un porcentaje de la vivienda nueva que se va a construir, que se va a destinar a la renta de vivienda, para jóvenes, para jefas de familia y en su caso en algunos para adultos mayores, un porcentaje. Pero también de la vivienda recuperada, que hoy está ocupada de forma irregular, pues la idea es que quienes ocupan esas viviendas puedan tener acceso a ellas vía renta con opción a compra o a través de un crédito si son derechohabientes. Entonces, se está considerando la regularización para todos. En lo que no estamos pensando es en el desalojo. Estamos pensando en la justicia para la gente que menos tiene. De esta forma se avanza en materia de vivienda digna y accesible para los mexicanos, una deuda de los gobiernos neoliberales con los trabajadores.